lenguaje de tu música. Bienvenidos nuevamente a su ciclo de conferencias El lenguaje de tu música. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Evangelio de la música. Y es que cuando nos referimos a Evangelio es porque hay un mensaje. Quiere decir que hablaremos de la letra. Ayer estábamos hablando acerca de los otros 3 elementos de la música, como son la melodía, la armonía y el ritmo. Y apenas mencionamos por encimita lo que era la letra, que debía ser poética, escogida, elegante, para que ella nos ayudara en el desarrollo del raciocinio y nuestra relación con Dios. Y es que evangelio significa buena noticia o buen mensaje. Y es por eso que hemos titulado hoy el Evangelio de la música. Un buen mensaje. ¿Cuál sería ese buen mensaje, por ejemplo, que los cristianos hemos recibido? La buena nueva era el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de ese Mesías que vendría a morir por nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, y resucitaría al tercer día para poder dar arrepentimiento y perdón de los pecados. Y es por ello que nosotros predicamos ese Jesús. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa los errores que tengas en tu vida, el Señor está dispuesto a darte una nueva vida gracias a esa buena nueva o el Evangelio. Como dije, el Evangelio es un mensaje y la música posee un mensaje. Y es por ello que es el título de nuestro tema el día de hoy. El mensaje va a ir en virtud de 2 elementos, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Son, como se dicen las cosas, los gestos también y las visiones que se producen cuando damos ese mensaje. Y es que allí tenemos que ver una palabra interesante llamada semiótica, que es el estudio del proceso de comunicación y los medios utilizados para influir en otros. Es ese análisis del discurso dado, de la retórica y de la ideología que se va a plantear en ese mensaje. Y es que la música da un mensaje, tanto la parte instrumental, que la vimos el día de ayer, así como también la letra, y es muy importante. Es que el mensaje está unido al lenguaje, y el lenguaje es un sistema de expresión de ideas transmitido que puede ser entendido mediante conocimientos previos. Si tú no tienes un conocimiento previo respecto al mensaje que se está dando, poco puedes entender. Pero si tienes el conocimiento previo, sabes de lo que se está hablando. Cada uno de nosotros emite un lenguaje y también tiene un lenguaje consigo mismo. Hay un lenguaje intrapersonal. ¿Sabes a qué se refiere? Es lo que voy a transmitir, pero yo conscientemente escojo todos los signos del lenguaje, de las cosas que me rodean y que yo comprendo. Es por ello importante el lenguaje que yo recibo de determinada música. Ese mensaje que yo voy a recibir de la música se va a quedar en mí y yo voy a hacer una especie de comunicación conmigo mismo, con eso que entendí. No podemos engañarnos a nosotros mismos. La Biblia también dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso nos invita a no engañarnos. Una vez que tengo ese mensaje y ese lenguaje conmigo mismo, esa comunicación, entonces soy capaz de transmitir esos signos a los demás para que otros me comprendan. Es decir, es un lenguaje interpersonal. Pero cuando yo cambio lo que Dios realmente quiere que yo diga, entonces voy a pervertir el evangelio o el mensaje. Mira lo que dice Gálatas en la Biblia 1:7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiero rescatar esa palabra pervertir. Perverso o pervertir dice que tiene intenciones o actúa con maldad intencionada,
que corrompe las costumbres o el orden de las cosas. ¿No te parece que es exactamente lo que está sucediendo con la música? Está corrupta, está pervertida para que eso nos haga daño. Neil Postman es un sociólogo y crítico cultural estadounidense y escribe lo siguiente respecto a los que somos cristianos, a los que decimos creer en Dios. El cristianismo es una religión muy exigente, es seria y exigente. Cuando se presenta como fácil y divertida, se trata de una religión totalmente diferente. El mundo hoy dice creer en Dios, pero ¿realmente cree en Dios? ¿O realmente está llevado por una serie de principios y valores que tienen que ver con el mundo, con las artes masivas, que son las que están ayudando a ese aprendizaje social que tenemos hoy en día? Gary Campert, productor y director de radio y televisión y director de la Fundación de la Comunicación Urbana, dice que las artes masivas son populares porque son diversión fácilmente digerible. Y es que cuando nosotros hablamos de esa diversión es porque está vacío, es algo que no es para pensar, es sencillamente para pasar el rato. Pero la música no es así, Dios no la creó así. De hecho, viene música de una palabra griega que se pronuncia musiké tecne, es decir, el arte de las musas. Las musas eran hijas de Zeus y Mnemósine. Ellas estaban representadas por la elocuencia, la poesía, la historia, la tragedia, la retórica, el arte lírico, la astronomía, la danza y la música en sí, que estaba representada por instrumentos como la flauta, la lira, la viola y la trompeta. Todos estos elementos que hemos mencionado nos llevan al razonamiento. No puede ser solamente diversión o pasar el rato. Cuando Dios creó la música, la creó con el fin que ella tuviera conocimiento, que tuviera ese raciocinio, ese elemento pensante para que nosotros pudiéramos tomar decisiones con ese mensaje que nos llega. Pero lo que sucede con la música hoy es que es justamente para divertirse. Quiere decir, para provocar la desinformación. Y la desinformación es crear la ilusión de saber algo cuando en realidad nos está apartando del conocimiento. Quiere decir que la música que no posea esos elementos que nos ayuden al razonamiento realmente nos apartan del verdadero conocimiento. Quiere decir que es una música vana o vacía. Y así también podemos encontrar no solamente música secular, sino también música cristiana. Hablando de esta parte, quisiera hacer un pequeño inciso. La música cristiana debe tener como único fin el acto de adoración a Dios. Es la verticalidad con Dios. Pero ¿sabes qué ha pasado? Últimamente hemos tomado la música cristiana como parte de esa diversión que también nos ofrece el mundo. Hemos utilizado música que no está de acuerdo a los principios de Dios para llevarla dentro de nuestras iglesias. Y entonces hacemos una adoración sencillamente horizontal, produciendo, como dije hace unos días anteriores, el orgullo, la vanidad y el egoísmo. Todo esto viene de una ideología, de una especie de filosofía cristiana llamada neoortodoxia. Es la mezcla de ideologías como la nueva era y parte del cristianismo, parte del culto a yo y hasta del espiritismo. Ella sencillamente plantea que todo es relativo. Dios es concebido como un personaje que comete errores y Jesucristo como un maestro más, que sencillamente es un ser creado y que también, por supuesto, cometió errores. Ese no es el Dios en el que creemos como cristianos. Creemos en un Dios todopoderoso. Si aceptas esta ideología en el mensaje de la música que se plantea hoy, tanto secular como cristiana, vas a aceptar también ese mensaje incorrecto. Es un mensaje incorrecto que habla mal también de Dios. Si la letra es buena, ¿verdad?, pero la música es mala, estamos mal.
Peor aún si la letra es mala y también la música es mala. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de la música que alaba a Dios, debes pensar en lo siguiente. La gente llega al convencimiento de Dios no por lo bien que la tratamos o por cómo se sienta bien o lo que se divierte en nuestras iglesias. La gente llega al convencimiento de Dios porque sabe que nosotros tenemos algo que ellos buscan y que jamás pueden entender. Vamos a ir ahora a los elementos no verbales de la música. Los elementos que tienen que ver con las visiones y los símbolos. Hace un tiempo leí la historia de Shakira. Ella tiene ciertas visiones en su presentación y quisiera que en este momento las traigas a tu mente. Justamente ella aprendió entre los 3 y 5 años, aprendió de un baile que estaba llevado por un tambor, el derbaque, y ese tambor justamente promovía la danza del vientre. Entre otras cosas, a Shakira cuando era pequeña le gustaba también cantar, pero resulta que su maestro de música pensaba que su voz era poco armónica y tenía un vibrato demasiado pronunciado. También Shakira tuvo problemas hace poco, dentro de la historia que estuve leyendo, que ella tuvo problemas hace poco justamente por ese tipo de técnica que ella tiene. Comenzó con una hemorragia del lado derecho de su cuerda y estaba justamente en peligro su vida por esa hemorragia que no quería detenerse. ¿Sabes una cosa? Esa visión que nosotros tenemos en este momento de esta cantante y que es muy común en estos días, y estoy tomando justamente esta cantante, el ejemplo de esta cantante, para que tengas esa visión, esa semiótica de este personaje, y lo vamos a comparar en este momento con un mensaje que aparece en la Biblia, que está citado en el libro de la Temperancia por la señora Elena G. de White. Vamos a tratar la historia de Salomé y Herodes. Salomé era la hija de Herodías, y Herodías estaba casada con el rey Herodes, pero ella estaba cometiendo adulterio. Juan el Bautista le había dicho a ellos que estaban cometiendo un grave pecado y que debían separarse porque no estaban como Dios quería que estuvieran. Y Herodías estaba muy furiosa con este profeta, con Juan el Bautista. En esos días, el rey Herodes dio una fiesta, y cuando él dio esa fiesta en su palacio, Salomé bailó. Quisiera leerte entonces lo que dice el espíritu de profecía al respecto de esa noche, de esa fiesta. Salomé estaba ataviada con costosas guirnaldas y flores. Estaba adornada de joyas relucientes y resplandecientes brazaletes. Con poca ropa y menos pudor, danzó para diversión de los reales huéspedes. Ante sus sentidos pervertidos los fascinó la encantadora apariencia de esta, que para ellos era una visión de belleza y hermosura. En lugar de ser dominadas por la clara razón, el gusto refinado o la conciencia sensible, las cualidades más bajas de la mente tenían las riendas del mando. La virtud y el principio no tenían ningún poder de dominio. La música, el vino y la danza habían quitado de ellos el temor y la reverencia de Dios. Nada parecía sagrado para los sentidos pervertidos de Herodes. Y así fue. Esa noche le fue quitada la cabeza a Juan el Bautista y entregada a Herodías en una bandeja de plata, gracias a que los sentidos no estaban bajo el dominio de Herodes. Fíjate que lo que actuó en ese momento no era la música cantada, sino que sencillamente en ese momento era la visión que había presenciado, esos elementos no verbales de la música. Nosotros podemos tener justamente la violación de nuestros espacios y de nuestros territorios a través de la música. Y eso es importante que tú lo sepas. Podemos violarlos cuando cantamos con voz velada, cuando hay un deslizamiento de tonos, sugiriendo algo así como qué bueno que estamos juntos, lamiendo el micrófono o a veces incluso intentar o dar la impresión de tragarlo.
Estas son sugerencias expresas de la violación de tu espacio íntimo. Dios hizo diferentes espacios, el espacio social, el espacio personal, un poco más cerca, y el espacio íntimo. ¿Sabes qué dice la Biblia al respecto en Proverbios 5:3? Evita a la mujer extraña o sensual, porque sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, dice la Biblia. Dios nos advierte de estar en presencia de la mujer extraña y también del hombre extraño. Y sabes una cosa, eso justamente sucede cuando nosotros vemos a muchos de los cantantes seculares, cuando se dirigen en esos shows a toda la población que los observan. Lo triste de esto es que ellos dan la ilusión de tener a ese cantante o a esa cantante vestido de forma provocativa delante de ellos, así como lo hizo Salomé. Y por eso te dije que mantuvieras en tu mente la imagen de esta cantante tan famosa como lo es Shakira. No solamente porque sea Shakira, sino que es un lenguaje, una forma no verbal que hoy en día se utiliza mucho. La Biblia nos advierte acerca del peligro de esto, de incluso pecar con nuestra mente. En Mateo 5:28 dice lo siguiente: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dios creó la música y Él tiene unas leyes naturales para poder hacernos sentir cerca de Él. Utiliza los bemoles para que podamos sentir esa cercanía. Y también utiliza los sostenidos para poder sentirnos en marcha, activos y poder salir adelante, incluso en un trabajo en grupo. Dios nunca va a violar tu espacio personal. Y Dios también advierte en la Biblia que iba a existir este tipo de canto, este tipo de música sensual. Quiero llevarte ahora a la Biblia, a Isaías 23:15. Allí en Isaías dice la Biblia que cantará Tiro canción como de ramera. ¿Recuerdas en el libro de Proverbios que habíamos leído acerca de la mujer extraña? Quiere decir que existe un canto sensual. Un canto donde nosotros vamos a poder estar justamente en esa situación que no queremos y donde nuestros sentidos, donde nuestra razón pueden estar en grave peligro. ¿Acaso no has visto a veces en esos grandes conciertos que las personas salen cometiendo cosas que nunca se imaginó que haría? Justamente porque está bajo esos elementos verbales y no verbales de la música. Debemos evitar esos mensajes que van a corromper nuestra vida, que nos van a pervertir. Tanto el lenguaje hablado como el no hablado deben ser sometidos a la voluntad y el orden divino para que realmente estemos escuchando el mensaje correcto. Que no tergiversemos el Evangelio de Dios también con la música cristiana. Dios quiere que siempre digamos lo que Él quiere decirnos. Por ello es que Pablo les dijo a los Gálatas en el capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En esta noche, quizá deseas pedirle al Señor que por la gracia de Dios tú puedas dar la imagen realmente que el Señor quiere, dar el mensaje que el Señor quiere. Quizá también, si no eres un cantante, también, pero la escuchas la música y recibes el mensaje, quieres pedirle al Señor en esta noche, en este día, que estés escuchando en este momento este programa. ¿Quieres tú en este momento pedirle al Señor que el mensaje que escuchas en la música realmente sea lo que Él desea para tu vida? Que sea de crecimiento espiritual, intelectual. Que así sea. Dios te bendiga. El lenguaje de tu música.